En esta ocasión les vamos a hablar sobre subvenciones del gobierno. Aquí vamos a tratar la sección 24 de las NIF para pymes. Vamos a hablar un poco de la NIF 20 que tiene que ver con las NIF para plenas, las empresas que utilizan plenas. Y la NIF 41 simplemente queremos aclarar que hace relación a cómo se manejan las subvenciones del gobierno cuando se manejan activos biológicos y esta tiene aplicación en ambos casos, tanto en pymes como en plenas. Las personas que conformamos este grupo son Edilma Cuervo, Liliana Gómez, Mayeli Castro y quien les habla, Deisy Algeciras. Nuestro tutor encargado es Juan Carlos Ruiz y somos estudiantes de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria del Área Andina. El objetivo de esta exposición es identificar qué es una subvención del gobierno, su alcance, cómo se revela y su forma de medición. Todo esto mediante conceptos claros referentes a la NIF para pymes, basados en un caso práctico ya estudiado por otras personas y que encontramos en la web. Estar en la capacidad de realizar las contabilizaciones pertinentes según lo que indica la norma en cualquier caso que se plantee, luego de haber nosotros explicado, esperamos de manera ejemplar cómo se contabiliza una subvención. Y por último, nuestro objetivo es identificar una de las principales diferencias de aplicación de la norma internacional en empresas plenas y pymes en cuanto a subvenciones del gobierno. ¿Por qué este último objetivo? Porque hay poco documentación sobre subvenciones del gobierno en pequeñas empresas y más bien sí encontramos bastantes para plenas. Y hay una diferencia enorme que quisimos que la tengan en cuenta. ¿Qué es una subvención del gobierno? Es una forma de transferencia de recursos a una entidad en contrapartida a un cumplimiento, ya sea futuro o pasado, de ciertas condiciones que tienen que estar relacionadas con sus actividades de operación. Acá tenemos un árbol de decisión donde mezclamos tanto el alcance como el reconocimiento que se tiene que tener para una subvención del gobierno. Entonces, la ayuda que recibió la empresa se puede distinguir de las demás operaciones normales de la entidad. Si no se puede hacer, entonces esto no es una subvención. Si sí se puede distinguir, entonces vamos a preguntarnos si le podemos asignar un valor razonable. Si no es así, entonces simplemente debemos revelar el beneficio que nos dio esta entidad gubernamental en las notas de nuestros estados financieros. Un ejemplo de esto puede ser que la alcaldía del municipio o la gobernación o un ente público invitó al gerente de nuestra empresa a una reunión donde iban a haber varias empresas de la misma rama y se iban a compartir algún tipo de conocimiento. Además de hacerle extensiva la invitación, a nuestra empresa o a nuestro gerente le dieron unos parámetros y unas indicaciones de qué debía llevar y cómo debía desenvolverse en esta reunión que iba a tener. Entonces, esto no tiene un valor razonable, no lo podemos medir, pero sí hubo un beneficio para la empresa, entonces simplemente lo revelamos. Seguimos con nuestro árbol de decisiones. Si le podemos asignar un valor razonable, entonces nos vamos a preguntar si nos otorgan beneficios materializables, por ejemplo, incentivos fiscales, depreciación acelerada o tasas impositivas reducidas. Si esto es así, si tenemos alguno de estos beneficios, entonces no lo vamos a manejar por la sección 24, no es una subvención del gobierno, sino que aplica la sección 29, impuestos a las ganancias. Un ejemplo de esto fue cuando hace algunos años quisieron darle un auge a las SAS y luego de cumplir ciertos requisitos, las personas que conformarán las SAS a la hora de declarar renta lo iban a hacer de una manera progresiva. Me explico, en el primer año tan solo iban a declarar sobre el 25%, el segundo año el 50%, el tercer año el 75% y solo hasta el cuarto año iban a tener que declarar su impuesto de renta sobre el total de sus utilidades. Esto tiene que ver con incentivos fiscales, entonces como decía, no lo manejamos por la sección 24, sino por la 29. Entonces, si no nos otorga este tipo de beneficios, vamos a verificar si nos imponen condiciones de rendimientos futuros específicos. Si nos entregan la partida o el activo, el tipo de ayuda que sea sin pedirnos ninguna condición, que cumplamos ningún requerimiento, entonces debemos reconocer el ingreso al momento de recibir el importe. Tan pronto esta entidad gubernamental me da a mí esta subvención o este beneficio, yo lo debo contabilizar como un ingreso.
Por el contrario, si me colocan algunos requisitos y yo debo cumplir unas condiciones en cierto tiempo, entonces debo verificar si este dinero o esta subvención fue recibida antes de cumplir las condiciones. Si no me han otorgado nada, sino que yo tengo que cumplir unas condiciones y luego si me van a dar la subvención, entonces reconozco el ingreso al momento de cumplir las condiciones. Un ejemplo, durante 3 meses tengo que funcionar y tener cierta cantidad de empleados y no contaminar. Entonces, al cabo de los 3 meses, cuando yo cumpla esos requisitos, es cuando voy a reconocer el ingreso. Si por el contrario fue recibido la subvención antes de cumplir las condiciones, entonces lo debo reconocer como un pasivo. Lo tengo allí en la cuenta de pasivo. Cuando yo cumpla todas las condiciones, entonces voy a quitar este pasivo y lo voy a llevar al ingreso en su totalidad. ¿Qué información debo revelar? Entonces, las políticas contables adoptadas en relación con la subvención del gobierno, eso debe ser una de las notas principales, cómo lo voy a manejar yo dentro de mi empresa. Debo revelar la naturaleza e importe de la subvención que reconozco en los estados financieros. Además, si hubo condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas que se hayan contabilizado, también las debo plasmar en las notas y una indicación de otras modalidades de ayudas de las que se haya beneficiado directamente la entidad. Era lo que hablábamos en la parte anterior, donde yo puedo recibir un tipo de beneficio del gobierno que no lo revelo monetariamente en los estados financieros, pero que sí estuvo esa ayuda ahí, entonces también hay que revelarla. Vamos con un caso que encontramos en la revista Fases. Esta revista es de Argentina, fue creada en el año 1995. Allí lo que hacen es realizar publicaciones pues, de ciertas investigaciones que ellos hacen. Hay investigaciones muy extensas, entonces lo que hacen en la revista es simplemente publicar unos apartes. Esto aplica para el caso que tomamos. La publicación fue realizada en el año 2013 y la titulan Propuestas para la contabilización de subvenciones en empresas que no aplican NIF. El objetivo de presentar el artículo en esta revista, o sea, de ese artículo que ellos hicieron, es que ese trabajo, por un lado, analice sintéticamente las distintas alternativas de contabilización y exposición definidas por la normativa internacional y por otro lado, que presente soluciones viables que proponen sean adaptadas en virtud de la aplicación de las normas nacionales y a las cuales deben sujetarse la mayoría de las empresas beneficiadas por los diferentes programas de subvenciones vigentes. Como les decía, este es sobre un caso en Argentina, donde al igual que acá hay muchas empresas pequeñas que aún no adoptan las NIF y no saben cómo manejar este tipo de subvenciones. Entonces, el caso es un tratamiento contable de una subvención de capital o relacionada con un activo. Dice que una empresa construye su propia planta sobre un terreno propio y recibe una subvención del 30% del valor de la construcción. El monto total de la obra ascendió a 1.500.000 pesos, siendo el valor en libros de terreno de 250.000. La empresa ha cumplido con todos los requisitos definidos para hacerse acreedora del beneficio. A fin de computar las depreciaciones, consideramos que el inmueble tiene un valor recuperable de 500.000 pesos, sin considerar el valor del terreno, o sea, no se maneja ahí, y que será depreciado a razón del 2% anual. La depreciación que hablan allí es sobre la construcción que se hizo de 1,5 millones. En este caso, se debe medir inicialmente el activo incorporado, luego reconocer contablemente el beneficio de la subvención. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir algunas condiciones. En este caso no mencionan qué condiciones les pusieron, pero sí dice que luego de un tiempo la empresa ha cumplido con los requisitos. Y por último hay que determinar el periodo en que se debe reconocer el resultado. Este es un cuadro que está allí planteado en el caso que encontramos, entonces el planteamiento según el artículo nos muestra dos alternativas bajo la NIC 20, como les habíamos hablado. La NIC 20 trata para empresas plenas y aquí en la casilla donde dice nuestra opinión, esa tiene que ver con la sección 24 y luego de haber analizado el caso nosotros concluimos que aplica perfectamente para la sección 24. Vamos a trabajar la alternativa B de las NIC para el tema de que hay una diferencia grande que es bueno que la tengamos claras y esta otra que dice nuestra opción sería la sección 24.
Entonces, en el activo tenemos un terreno de 250.000 pesos, un inmueble de 150.000 pesos y tenemos inicialmente como un pasivo los 450.000 de la subvención. ¿Por qué? Por un ingreso diferido, porque tenemos que cumplir ciertas condiciones para que ese valor ya sea nuestro y no tengamos de pronto en algún momento que devolverlo a la entidad que nos lo dio. En esta segunda parte nos muestran la medición y resultados al cierre del primer periodo. Entonces el terreno está igual, el inmueble por 1.500.000, la depreciación acumulada de 20.000 pesos porque nos habían mencionado que era el 2%. Entonces, aquí vamos a hablar sobre la sección 24. Tenemos que la depreciación es de 20.000 pesos que debemos llevar a los ingresos, o sea, al estado integral de resultados, 450.000 pesos. Pero realmente lo que le va a pegar a nuestra utilidad son solo 430.000 pesos, porque de la subvención de los 450 que nos dieron, igual vamos a depreciar 20.000 pesos y según algunos ejercicios que están expuestos en la sección 24 nos dicen que efectivamente la depreciación hay que descontarla de la propiedad, planta y equipo. O sea que, por decirlo de alguna manera, al resultado o a los ingresos en nuestra utilidad solamente le va a aumentar 430.000 pesos. Vamos aquí a la casilla de la NIC 20 alternativa B. ¿Qué hacen ellos? ¿O qué dice más bien la NIC 20? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice que la NIC 20 requiere que las subvenciones se reconozcan como ingresos de forma sistemática a lo largo de los periodos necesarios para compensar con los costos relacionados. Mientras que en la sección 24, la de pymes, no permite que una entidad compense la subvención. Esta debe llevarse por completo al ingreso en el momento que sea necesario su reconocimiento. Entonces volvemos. Lo teníamos en un pasivo porque teníamos que cumplir unas condiciones. Cuando las cumplimos, obligatoriamente tenemos que llevar el valor total de la subvención como ingreso en ese periodo. En cambio, como decía la NIC 20, ellos permiten que sea llevada de forma sistemática en todos los periodos necesarios. Entonces, en el planteamiento del problema no nos dicen la vida útil de la construcción que se hizo, pero según los valores que están acá y haciendo los cálculos, encontramos que la vida útil del terreno es de 50 años. ¿Qué sucede aquí? Ellos tienen la depreciación acumulada del 2%, que equivale exactamente a lo mismo que si yo tomara el valor a depreciar, que es tan solo de 1.000.000 de pesos, porque por acá nos mencionan que el valor de recupero son 500.000. Entonces 1.000.000 de pesos a 50 años nos da los mismos 20.000 pesos de depreciación acumulada, pero como aquí tienen la alternativa de llevarlo diferido en todos los años, entonces los 450.000 pesos los dividimos en los 50 años de vida útil que va a tener esa construcción. Entonces ellos llevan a final de periodo de ese año X en donde se hizo la subvención solamente la proporción, que vienen siendo 9.000 pesos. Entonces para una empresa que maneje NIC plenas, al ingreso no se va a ver afectado en sus utilidades, porque si vemos solamente vamos a aumentar 9.000 pesos y sí se va a tomar la depreciación completa del 1.500.000, por eso nos muestra un negativo en 11.000 pesos. Entonces a la hora de ver la utilidad y de pronto los impuestos que se tengan que pagar en las dos empresas, quien maneja plenas no le va a pegar duro a su utilidad, en cambio aquí en la NIC sí, pero pues es durante ese año y ya. Las subvenciones del gobierno en relación con activos biológicos medidos a valor razonable menos costos de venta se tratan igual que en las NIC completas, y para las pymes, o sea, lo que habíamos hablado al inicio de esta exposición, la NIC 41 aplica para juntas. Ya vimos la principal diferencia entre la NIC 20 que aplica para plenas y la sección 24 que aplica para pymes, y es que en la primera podemos llevar de forma sistemática ese ingreso, y para pymes tenemos que llevarla durante el mismo periodo. Conclusión rápidamente: aunque no sean muy nombradas las subvenciones del gobierno, sí existen y las pequeñas empresas son beneficiadas por las mismas. Un gran ejemplo son las partidas que brinda el Fondo Emprender a pequeños empresarios, a quienes al cumplir unas metas propuestas les es condenado el capital semilla que les otorgaron. Estas empresas nuevas en el mercado no son ajenas a la falta de orientación respecto a la aplicación de las normas internacionales,
Por lo tanto, es necesario documentar el tema con casos reales que permitan difundir las principales características de subvenciones y su forma de revelarlas, que es lo que tratamos de hacer aquí. Y por último, las subvenciones del gobierno no son más que ayudas entregadas a las entidades en contrapartida de unas condiciones establecidas. Estas se deben poder medir a un valor razonable y contabilizar como un ingreso al momento de dar cumplimiento de los requisitos